Bienvenidos a UTEL Talks. El día de hoy platicaremos acerca de algunos aspectos del envejecimiento normal y patológico en algunos aspectos del desarrollo neurobiológico que se van dando en esta etapa. ¿Okay? Bueno, para empezar, el envejecimiento, digamos, lo podemos definir como una serie de cambios morfológicos y funcionales que se van a dar a partir del día a día y que van a generar una serie de cambios tanto en el cuerpo como en el cerebro. Primero, para poder comprender el envejecimiento primario es el proceso biológico natural por el que pasan todos los seres humanos. Es algo por lo cual todos vamos a pasar algún día. Sin embargo, el envejecimiento secundario resulta de factores individuales que en cierto punto van a poder ser controlados por cada persona. ¿Como qué? Pues bueno, por ejemplo, como hábitos, estilos de vida, ¿no? Hábitos alimenticios, entre otros. ¿Qué es lo que sucede entonces en el envejecimiento? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una serie de cambios. Uno de ellos va a ser una disminución de la masa muscular. ¿Y esto qué repercusiones puede llegar a tener? Pues bueno, de entrada que los señores, los viejos puedan tener menor fuerza, ¿vale? Y también aspectos posturales que se van a ir modificando debido a esta pérdida de la masa muscular, como encorvación de la columna, entre otros, los cuales pueden ser dañinos y pueden limitar aspectos motores en el día a día de estos sujetos. También vamos a tener algunos cambios cardiorrespiratorios. Por ejemplo, vamos a tener fibrosis en algunas arterias del corazón, lo cual va a predisponer que haya un menor nivel de perfusión sanguínea al cerebro. Esto quiere decir que el cerebro recibirá menos cantidad de sangre, lo que conlleva una disminución en los niveles de glucosa y oxígeno que serán necesarios para el funcionamiento celular del cerebro, además de otros aspectos corporales. Otra cuestión que es sumamente relevante es que vamos a tener una disminución también de la masa cerebral que ocurrirá aproximadamente un 5% del peso total del cerebro por década a partir de los 40 años. Entonces, a partir de los 40 años, nosotros tendremos una disminución continua de nuestra masa cerebral. Esto va a ir aumentando conforme pasan los años y se va a deber a una serie de cambios neurobiológicos que suceden en las células del sistema nervioso central, como cuáles, pues bueno, podemos tener la atrofia axónica. ¿Qué es el axón? Digamos que el axón es una parte de la neurona que será la encargada de comunicarse con otras neuronas dentro de este sistema. Entonces, al nosotros tener una atrofia en estas partes celulares, por ende tendremos una reducción en el número de sinapsis. A su vez, también tendremos una degeneración progresiva de las vainas de mielina. Digamos que a manera práctica, la mielina es como un recubrimiento que toma el axón y le permite transmitir la información y la energía de manera más rápida. Imagínense, es como cuando tenemos un cable. ¿Qué pasa si a un cable le quitamos la parte exterior del plástico? Pues bueno, va a ser muy probable que la carga eléctrica no llegue a su destino, que genere algunos choques algunos choques eléctricos. Entonces, algo muy similar va a suceder en los axones. ¿Por qué? Al no tener nosotros esta mielina, la información tanto eléctrica como neuroquímica va a tardar más tiempo en poder llegar a su destino. Además, se va a perder mucha carga en el transcurso de la transmisión. Entonces, algo fundamental para poder comprender qué es lo que sucede en el envejecimiento. Algo también fundamental que va a ocurrir en esta etapa de la vida es que van a ocurrir, digamos, situaciones semejantes a lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es esto? Pues bueno, vamos a tener una serie de proteínas que se llaman beta-amiloides, las cuales empezarán a crecer y a acumularse en algunas zonas del cerebro, principalmente zonas del hipocampo, del lóbulo temporal y del lóbulo frontal, lo que va a ocasionar también una degeneración celular de estas zonas. Sin embargo, pues bueno, esto no quiere decir que todos vayamos a tener la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, es un proceso fisiopatológico que se da en conjunto con el envejecimiento y que si se une a otros factores de riesgo, probablemente o posiblemente pueda llegar a desencadenar una enfermedad o un trastorno neurocognitivo, antes llamadas demencia.
Entonces, pues bueno, estos cambios que ya referí respecto a aspectos celulares, ¿no? Disminución de la masa, destrucción de las vainas de mielina, todo esto va a tener una consecuencia. ¿Y cómo lo vamos a observar nosotros? Pues bueno, vamos a tener unos cambios cognitivos que se van a asociar a la edad y se van a asociar también a esta situación de envejecimiento. Uno de ellos es la velocidad de procesamiento. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué es la velocidad de procesamiento? Pues digamos que es el tiempo que toma para que nosotros podamos percibir un estímulo, por ejemplo, integrar un estímulo y poder generar una respuesta conductual para responder a las demandas del ambiente. Entonces, esto se va a ver disminuido justamente por esta atrofia en la mielina. ¿Por qué? Porque si ya dijimos que la mielina es este recubrimiento neuronal que nos permite transmitir información eléctrica de manera más rápida, entonces al nosotros tener fallas en la mielina, destrucción de estas vainas, pues lo que se espera es que esta información viaje de una manera más lenta. Entonces, esto se observa también con cambios en la velocidad con la que los adultos mayores van a procesar la información y generar respuestas motoras para cumplir demandas del ambiente. ¿Okay? También otro de los aspectos fundamentales que vamos a ver disminuidos o alterados son algunos procesos atencionales, dentro de los cuales destacan la atención focalizada. ¿Qué es esto? Pues bueno, digamos es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para concentrarnos en un estímulo, una tarea, una situación, una persona y poder mantener nuestra atención por un tiempo prolongado sin perder el centro o el foco atentivo del estímulo que estamos observando. Los señores, los ancianos, van a tener más dificultades para poder mantener periodos de atención prolongados. Esto también se ha asociado con esas fallas en la velocidad de procesamiento y esta disminución de la masa celular, de la masa cerebral, que se va a dar a partir de los 40 años de la vida, siendo más prominente entre los 60 y los 70 años de vida. Algo que es muy común y muy recurrente y que es algo que es bien sabido a manera general y cultural es que los ancianos o las personas de la tercera edad van a tener alteraciones en la memoria recurrentes, pero bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no va a ser en todos los procesos de memoria. Las memorias tienen una gran cantidad de divisiones, ya sea por función, por temporalidad, etc. Sin embargo, los ancianos van a tener más dificultad en aquellos aspectos de memoria a corto plazo, aquellas situaciones, lecturas, cosas que le acabamos de decir, van a tener un poco más de dificultad para poder codificar esa información, almacenarla y posteriormente recuperarla. En pruebas neuropsicológicas, lo que nosotros hemos observado es que regularmente tienen más fallas a la hora de hacer un recuerdo libre. Por ejemplo, nosotros le leemos una lista de palabras, una vez que nosotros la terminamos de leer, ellos tienen que repetirla. Hacemos esto aproximadamente de 3 a 5 veces, dependiendo la batería o la prueba estandarizada que estemos ocupando, y a los 20 minutos se le pregunta de manera libre si puede recordar cada una de las palabras o la mayor cantidad de palabras. Aquí es donde la mayoría de los ancianos van a tener más dificultades. Sin embargo, si nosotros les damos alguna clave, ya sea fonológica o semántica, va a ser más probable que ellos sean capaces de recuperar la información. Por ejemplo, si dentro de la lista nosotros dijimos perro, gato, zafiro, esmeralda, etc., esperamos que cuando nosotros le digamos que nos comente las palabras, ¿no?, de animales o de piedras, él sea capaz de recuperarla gracias a este apoyo semántico que se les está dando. Esto es algo fundamental también para comprender que la vejez o la tercera edad no es igual a disfunción o discapacidad. Si bien hay cambios asociados, hay cambios cognitivos, esto no quiere decir que es disfunción, ¿ok? Que los ancianos no pueden valerse por sí mismos. Ojo, hay que tener en cuenta esto, ya que es muy importante. Hay cambios, sí, pero pues bueno, no es patológico, es parte del desarrollo normal. ¿Ok? Bueno, una vez dicho eso, también vamos a comentar que hemos observado que hay dificultades, cambios en lo que son las habilidades visoespaciales y visoconstructivas, que digamos es la integración que hacemos nosotros a partir de todo lo que nosotros somos capaces de ver y el espacio que ocupa nuestro cuerpo en un contexto dado.
Esto llega a suceder justamente por la disminución que habíamos comentado de la masa cerebral, la atrofia axónica, entre otras cuestiones. ¿Esto en qué va a dificultar a los ancianos? Pues bueno, ellos van a tener mayor probabilidad de caídas. Uno, porque tenemos ya una disminución de la masa muscular, cambios posturales que están limitando su motricidad, ¿ok? Y también estas alteraciones visoespaciales pueden generar que cometan más choques y haya más accidentes porque no son capaces de integrar de manera adecuada la información visual del ambiente con el espacio que ocupa su cuerpo en este ambiente. Y otro aspecto fundamental, que son de los principales cambios que nosotros llegamos a observar en las personas de tercera edad, son cambios en las funciones ejecutivas. Pero bueno, ¿qué son estas funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son una serie de procesos, son muchos procesos que nos van a nosotros permitir el llevar y concluir metas y conductas, dirigidas a objetivos o a metas. Dentro de estas funciones nosotros vamos a tener algunas como lo son la planeación, ¿okay? El control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, ¿okay? Cada una de estas nos va a permitir a nosotros llevar a cabo conductas dirigidas a objetivos. También tenemos otro tipo de funciones ejecutivas que se correlacionan de mayor manera con aspectos emocionales y sociales. Me estoy refiriendo en este sentido a lo que es la cognición social, que también es un aspecto que se ve sumamente, digamos, alterado o se encuentran cambios funcionales en los ancianos. ¿En qué consiste la cognición social? Pues bueno, al igual que las funciones ejecutivas, este es un constructo muy amplio. ¿Y por qué muy amplio? Porque tiene una serie de procesos que van a componer este constructo, dentro de los que tenemos algo llamado teoría de la mente, que puede llegar a ser como la empatía, ¿okay? La generación de juicio social, la percepción de emociones, reconocimiento de emociones, que todos son una serie de procesos que a nosotros humanos nos permiten identificar aspectos sociales y emocionales relevantes en el contexto para poder tener una vida social en armonía. Esto es vital para la evolución porque es lo que nos permitió tener el papel que tenemos en este momento. Entonces, lo que se ha observado en personas de la tercera edad es que empieza a haber una reducción por ejemplo, en la teoría de la mente, en la empatía. No quiere decir que son secos o que ya no les importa nada. Sin embargo, estos cambios que ya hablamos neurobiológicos van a implicar cambios también en estos procesos cognitivos. Ojo, también no quiero decir que un señor anciano no va a ser capaz de sentir algo por los demás, no. Sin embargo, que en pruebas estandarizadas sí se ha observado y en pruebas de resonancia magnética funcional que existe un menor rendimiento en estas tareas. Esto es vital ya que nos permite comprender esta etapa del desarrollo de una mejor manera y no asignarlo a algunos otros aspectos como es que él hace eso porque quiere o él no recoge sus cosas porque no quiere, porque es un flojo. Hay que también tener en cuenta cada uno de estos cambios y que al final estos cambios cognitivos van a impactar de cierta forma, en cierta medida, dependiendo de la severidad, en los aspectos del día a día de los sujetos de la tercera edad. Algo fundamental, que es algo que me gustaría hacer hincapié en esta plática, es cómo nosotros podemos diferenciar entre un envejecimiento normal y lo que actualmente conocemos como trastornos neurocognitivos, antes denominados demencia. A manera general, pues bueno, nosotros tendremos que observar, diga ustedes como familiares, ¿no? O gente que se encuentre cerca de estas personas, tendrán que notar si existe una serie de cambios en las funciones cognitivas, pero que sean cambios más allá de la normalidad y que estos cambios le estén generando cada vez una mayor dificultad para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria, como hacer del baño, cocinar, o las actividades instrumentales de la vida diaria, como por ejemplo llevar tus finanzas, ir al mercado a comprar la comida, la despensa. Entonces tenemos que observar siempre muy bien estas situaciones. Sin embargo, algo que es fundamental es que nosotros tendremos que acudir con profesionales. Gente que sepa diferenciar entre estas etapas de desarrollo y entre lo que se espera en la normalidad y lo que sucede en la patología. Preferentemente, yo sugeriría que asistieran con un neuropsicólogo, neuropsicóloga o una neuróloga o un neurólogo. ¿Por qué? Porque ellos son los especialistas justamente que nos permitirán detectar si existe algún tipo de cambio, ¿no? Más allá del esperado para la edad
ya sea a nivel cerebral, a nivel funcional cerebral o a nivel cognitivo y funcional. Entonces será necesario que ustedes puedan acudir en caso de que detecten alguna situación en algún anciano o algún sujeto de la tercera edad que sea cercano a ustedes. Me gustaría también comentarles este pequeño esquema que me parece muy bueno, que fue obtenido a partir del libro de Introducción a la Neuropsicología de Portellano, donde nos menciona cómo es que se da este continuo, ¿ok? Porque, pues bueno, digamos que el continuo quiere decir que desde la normalidad va a haber una serie de cambios fisiológicos o etiológicos, ¿no?, que van a ir desarrollando un deterioro. Este deterioro puede dividirse en dos. Uno, que es el deterioro cognitivo leve, en donde nosotros podremos observar unas fallas cognitivas más severas que en el adulto normal, que en el anciano normal, pero que no están impactando de manera significativa la funcionalidad diaria de los sujetos. En cambio, aquellas que tengan un deterioro cognitivo severo o mayor, lo que sucede es que, uno, van a tener una mayor severidad de estos cambios cognitivos, que nosotros lo podemos evaluar a partir de pruebas neuropsicológicas estandarizadas, y van a tener un mayor impacto en su funcionalidad. Esto quiere decir que van a tener alteraciones ya no solamente para llevar a cabo algunas actividades instrumentales de la vida diaria, como hacer las compras, manejar sus finanzas, sino que también van a tener dificultades con aspectos más básicos, incluso ya en etapas más avanzadas, como el aseo, el baño, la alimentación. Vaya, se van a impactar directamente en la autonomía de los sujetos. Entonces, va a haber una serie de cambios y una serie de causas que van a desarrollar este tipo de alteraciones cognitivas en la vejez. Una cosa es el envejecimiento normal, ¿ok? Algo que quiero que les quede claro también es que actualmente en el panorama de las neurociencias y de la neuropsicología se ha descartado la presencia de la antes llamada demencia senil. ¿Por qué? Porque se llevó al consenso de que el envejecimiento, si bien genera cambios cognitivos, estos cambios no son generados por el crecimiento, por el desarrollo, no por un proceso patológico. Sin embargo, si estos cambios exceden, son más severos e impactan en la funcionalidad, quiere decir que algunas de las que tenemos en este lado van a estar impactando en este deterioro. ¿Cuáles son, digamos, los trastornos neurocognitivos más comunes? Bueno, el primero y el más importante, ¿por qué? Porque es el que tiene una mayor prevalencia a nivel mundial y nacional, es la enfermedad de tipo Alzheimer, ¿okay?, la cual se caracteriza por la acumulación de placas de beta-amiloide, alteraciones en los ovillos neurofibrilares de la proteína tau, disminución también de enzimas que se encargan de degradar las proteínas previamente mencionadas, lo cual va a generar una degeneración en algunas zonas muy focales del encéfalo en las primeras etapas, como lo es el hipocampo, el lóbulo temporal medial y algunos aspectos del lóbulo temporal. Sin embargo, conforme va avanzando la enfermedad, este deterioro se va generalizando y va tomando todas las áreas cerebrales, corticales. Entonces, pues bueno, con ello va a conllevar una mayor alteración cognitiva. Otra de las etiologías probables de este tipo de trastornos es la degeneración del lóbulo frontotemporal, o antes también conocida como demencia frontotemporal, dentro de la cual vamos a encontrar diferentes variantes, como una variante conductual, una variante con componentes de lenguaje. Sin embargo, esta degeneración se va a dar principalmente en zonas del lóbulo frontal y del lóbulo temporal, y va a tener una etiología diferente a la enfermedad de Alzheimer. Existen una gran cantidad de etiologías, por ejemplo, la enfermedad por cuerpos de Lewy, que son unas alteraciones celulares que se dan dentro de los organelos y los organismos dentro de la célula y que van a ocasionar la muerte celular de algunas zonas muy específicas, como lo es la sustancia nigra, ¿no?, en mesencéfalo y otras áreas corticales. Esta enfermedad de Lewy también se ha asociado mucho con la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque su etiología es muy similar. En ambos encontramos estos cambios y estos cuerpos anormales dentro de las células. También vamos a tener otros aspectos y otras causas, como lo es la enfermedad vascular, principalmente aquellas que son como más imperceptibles y que pueden llegar a tener algunos microinfartos. Esto sucede mucho, o nosotros lo observamos en la práctica clínica, con aquellas personas que tienen una enfermedad genética llamada enfermedad de pequeño vaso.
Esta enfermedad lo que genera es que las personas que la padezcan tendrán, dentro de sus arterias cerebrales, serán más pequeñas que lo normal. Esto, a su vez, produce un mayor riesgo de presentar alguna isquemia, algún infarto, ¿ok? Justamente porque estas arterias son más pequeñas y hay más probabilidad de que algún émbolo o algún trombo se aloje en la arteria y genere el infarto. Al ser regularmente en estas arterias que son más pequeñas, nosotros no nos daremos cuenta de inmediato. Por ejemplo, si sucede un accidente vascular cerebral que en la arteria cerebral media, que es una de las arterias más grandes y que irriga una mayor cantidad del cerebro, pues vamos a tener una serie de cambios inmediatos que nos van a determinar o nos van a dar una idea de que está sucediendo un evento vascular. Después lo comprobaremos con estudios de neuroimagen como resonancia magnética, tomografía axial computarizada. Sin embargo, estos daños serán más focales y más agudos. En el caso de estos pequeños microinfartos, nosotros no nos daremos cuenta de inmediato que está sucediendo algo dentro del cerebro, sino que este daño se comenzará a acumular y se empezará a ver una progresión, ¿ok?, en estas alteraciones. También se puede dar por traumatismos craneoencefálicos, por consumo de sustancias o medicamentos. En este caso, algo que se ha encontrado es que los medicamentos anticolinérgicos se han asociado con alteraciones en la memoria y la atención debido a una situación denominada carga anticolinérgica. ¿Qué genera eso? Pues bueno, genera que la acetilcolina, que es un neurotransmisor fundamental para aspectos cognitivos, atención, etcétera, empieza a reducir su producción, empieza a reducir su disponibilidad dentro del cerebro. Con lo que genera es que empieza a haber una disminución en estas neuronas y posteriormente puede haber muerte celular debido a un consumo crónico agudo y con muy mal manejo de este tipo de medicamentos. ¿Okay? Pero bueno, hay veces que son necesarias y ya el médico tratante tendrá que determinar el riesgo-beneficio del tratamiento. Otro aspecto fundamental o que puede llegar a generar ese tipo de trastornos neurocognitivos son las infecciones. Por ejemplo, la infección por VIH. ¿Qué es lo que sucede con esta infección? Digamos que una vez que nosotros entramos en contacto con este virus, se empezará a esparcir a través de todo nuestro torrente sanguíneo y algunos de nuestras líneas de defensa, ¿no?, naturales de nuestro cuerpo, como son algunos macrófagos o linfocitos, tratarán de ir a combatir esta enfermedad. Sin embargo, el virus es muy fuerte y va a generar un efecto de caballo de Troya para poder llegar al cerebro. ¿A qué me refiero? Va a infectar algunas células del sistema autoinmune, del sistema inmune, y estas, al regresar a su localización en el cerebro, por ejemplo, van a llevar consigo la enfermedad. Esto ocasionará algo que llamamos encefalitis, que es una inflamación cerebral debido a un virus, lo que va a generar alteraciones cognitivas y probablemente una progresión de esas alteraciones, porque al ser una infección que aún no se puede controlar en la mayoría de los casos, entonces, pues bueno, vamos a tener múltiples casos de encefalitis y esto va a generar este tipo de trastornos. Tenemos otros que son más bien genéticos o que se han asociado más a aspectos genéticos, como lo es la enfermedad de Huntington, que va a generar alteraciones en el gen que produce la proteína huntingtina, lo cual a su vez, dependiendo del número de repeticiones que tengan en estos alelos o en estos genes, vamos a tener una mayor predisposición a tener esta enfermedad. Esta enfermedad se va a caracterizar por alteraciones motoras, como es lo que llamamos coreas, que son movimientos, digamos, arrítmicos, sin un sentido e involuntarios, que generarán una disfunción al paciente, y también vamos a tener alteraciones principalmente cognitivas y de personalidad. Estos pacientes en etapas avanzadas pueden llegar ya a tener episodios psicóticos, ¿no?, por ejemplo, delirios, alucinaciones, en suma de las alteraciones cognitivas y motoras. Entonces, a manera general, esas son algunas de las causas probables que puede llegar a darse para tener un deterioro cognitivo anormal o patológico. También todo esto va a estar en función de dos aspectos, ¿ok? Aspectos genéticos, una predisposición genética para poder llegar a desarrollar alguna de ellas, o aspectos ambientales. Entonces, dentro de los principales factores de riesgo para la población general, para llegar a tener a desencadenar este tipo de alteraciones, primero que nada es la edad,
¿ok? Los estilos de vida, por ejemplo, el sedentarismo, malos hábitos alimenticios, estar, digamos, en contacto con muchas infecciones, todo esto también va a generar o puede ser un factor de riesgo. Algo fundamental que se ha observado en muchas investigaciones recientes es que nosotros tenemos un gen que se llama APOE, que produce una serie de polipoproteínas que son necesarias para el funcionamiento celular. Sin embargo, dentro de este gen tenemos diversos alelos y diversos aspectos que son funcionales para nosotros. Sin embargo, existe un alelo llamado E4 que su presencia se ha asociado de una manera estadísticamente significativa con la generación de una posible o una probable enfermedad de Alzheimer. También se ha asociado que al tener este gen y alguna infección, llámese VIH, sífilis, algunas otras enfermedades de transmisión sexual, va a haber una mayor probabilidad de desencadenar este tipo de deterioro cognitivo en la vejez, más allá del envejecimiento normal. Entonces, es importante determinar esto. ¿Por qué? Porque va a haber algunos estudios genéticos que nos van a poder determinar si tenemos una mayor predisposición o no, teniendo en cuenta la presencia de este alelo en este gen. También otro factor de riesgo es la severidad en las alteraciones neuropsicológicas. Esto quiere decir en la severidad de los déficits cognitivos que vamos nosotros a observar a partir de una evaluación estandarizada y una evaluación neuropsicológica. Otros aspectos que nos pueden dar una idea que puede llegar a desencadenar este tipo de demencias o trastornos neurocognitivos es lo que nosotros encontramos en los estudios de neuroimagen. Por ejemplo, nosotros podemos comparar el cerebro de un anciano sano, ¿no?, contra el que nosotros supongamos que tiene algún deterioro cognitivo, y lo que se esperaría es una mayor atrofia cerebral. ¿Cómo se ve esto? Pues bueno, vemos una reducción más allá de lo que se espera de la masa cerebral. También la neuroimagen nos podrá, digamos, identificar si hubo lesiones vasculares, si hubo algún traumatismo que generó por ahí algún efecto de masa o algún hematoma, que es la que está generando este tipo de alteraciones. Otro aspecto que nos permitiría a nosotros poder identificar o que puede ser un factor de riesgo son los estudios del líquido cefalorraquídeo. Nosotros lo que esperaríamos ver en alguien que tiene, por ejemplo, la enfermedad de tipo Alzheimer, es que haya una mayor cantidad de producción o de disponibilidad de estas proteínas llamadas beta-amiloide, o también una disminución, ¿ok?, en las enzimas que degradan esta proteína. ¿Por qué? Porque muchas veces la acumulación de estas proteínas se da porque hay fallas en la enzima que las regula. Si la enzima que degrada estas proteínas, digamos, no está o está de manera muy disminuida, pues bueno, va a degradar en menor medida la proteína y la proteína comenzará a acumularse en lo que nosotros llamamos placas de beta-amiloide, en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Aunque, como ya les había mencionado, este tipo de estudios no es algo que nos vaya a dar el diagnóstico. Recuerden que les mencioné más temprano que en el envejecimiento normal también tenemos la presencia de este tipo de proteínas y de la falta de este tipo de enzimas. Otros aspectos, otros factores de riesgo es que hayamos tenido algunos problemas vasculares, ¿no? Puede ser tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel cardiorrespiratorio. Todo esto va a ser un factor de riesgo por el cual nosotros podremos llegar a generar algún evento vascular y con ello algún deterioro cognitivo. Otro aspecto también son enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, la cual no solamente se ha implicado con aspectos de la insulina, sino que también se ha implicado en una serie de procesos y de cambios dentro del sistema nervioso central. Entonces, como podemos ver, son una gran cantidad de situaciones o de factores que nos pueden llegar a predisponer. Nosotros, para poder, por ejemplo, hacer un diagnóstico, no nos podemos quedar únicamente con un estudio de neuroimagen o con lo que vimos en su líquido cefalorraquídeo o su estilo de vida, ¿ok? Lo que hacemos en la clínica es hacer una integración con base en su historia de vida, ¿no? Hacemos una historia clínica muy a detalle para determinar si hubo algún tipo de infección, alteraciones vasculares, algún traumatismo, si incluso generó un trastorno del neurodesarrollo previo.
Entonces, bueno, hablamos de entidades diagnósticas diferentes. Entonces, para nosotros poder llegar a un diagnóstico es necesario realizar la integración de toda esta información que les he mencionado de manera muy general y poder determinar cuál es la posible causa y, más importante, cuál es el pronóstico y la intervención que se le puede llegar a dar. Esto es fundamental porque el tipo de etiología, el tipo de diagnóstico es el que nos permitirá llevar a cabo una intervención u otra. ¿Por qué? Porque regularmente lo que nosotros hacemos es individualizar y realizar las intervenciones de manera específica a cada sujeto, a cada individuo. Entonces, es por eso que si ustedes en casa llegan a identificar, no sé, que su abuelito, que su padre empieza a tener cambios, digamos, en la cognición progresivos, o empiezan a tener cambios en la personalidad muy severos, o llegan a tener también caídas, va a ser fundamental que tengan un seguimiento médico y también neuropsicológico, por lo que les mencionaba previamente. Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder prevenir este tipo de situaciones? Pues bueno, digamos que a manera muy general, algo que es fundamental es mantener una dieta balanceada. ¿Por qué? Porque al tener una dieta balanceada nosotros nos aseguramos o tenemos una menor posibilidad, mejor dicho, de desencadenar alteraciones vasculares, alteraciones metabólicas, sobrepeso, que todos esos factores se van a ir acumulando y en un dado momento, puede que sí o puede que no, nos pueden llegar a desencadenar alguna enfermedad, ya sea enfermedad vascular, metabólica o ya en la vejez algún deterioro cognitivo. Algo que es fundamental y que incluso lo utilizamos mucho nosotros en la práctica clínica es hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque por más sencillo que esto suene, cuando nosotros hacemos algún tipo de ejercicio, ya sea aeróbico o anaeróbico, hay una secreción de ciertas sustancias en el cerebro que se llaman factor de crecimiento nervioso cerebral. ¿Okay? Esta sustancia se ha asociado con procesos de plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Entonces, la plasticidad cerebral es la capacidad que tenemos o que tienen nuestras células para cambiar su organización estructural y funcional. ¿Okay? ¿Para qué? Para poder llevar a cabo algunas demandas del ambiente. Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales que nosotros tomamos a la hora de hacer una intervención neuropsicológica. Nos basamos en estas situaciones de la plasticidad cerebral. Si bien hay muchos mitos al respecto de que esto solo está en los niños, que en la vejez ya no se da este tipo de procesos, mentira. Durante la vejez incluso siguen dándose estos procesos, aunque en menor medida que en un infante. ¿Por qué? Por estos cambios, ¿no?, que se van dando a partir del desarrollo, por algunos estilos de vida que van a dificultar también ese tipo de procesos. Pero bueno, también es algo muy importante porque no solamente fomenta o favorece la plasticidad cerebral, también reduce el estrés, ¿no? Esto se asocia con menores niveles de cortisol en el organismo y el cortisol durante un tiempo, una extensión prolongada y continua, se ha asociado también con fallas cognitivas. Entonces, pues bueno, también podemos ver que el anciano va a tener menos cortisol en su organismo, va a estar más alegre, más tranquilo, un poco más relajado. Algo también fundamental para poder prevenir este tipo de situaciones es una revisión médica constante. Acudan a sus citas, lleven a sus padres, a sus abuelos, a sus citas de manera continua para que puedan tener un seguimiento médico adecuado. Como ya vimos, hay muchas alteraciones médicas que van a estar relacionadas o que se van a asociar como un factor de riesgo para desencadenar un trastorno neurocognitivo. Entonces, tener una revisión médica constante es algo fundamental para todos aquellos mayores ya de 60 años. De manera general, pues bueno, sí es bueno que incluso ustedes son más jóvenes, tienen 40, 30, pues bueno, ocasionalmente estén en citas para, pues bueno, poder evitar la presencia de alguna enfermedad o para poder detectarla de manera oportuna. Otro tipo de situaciones que se ha asociado es aspectos como aprender diferentes idiomas, ¿no?, o realizar cosas o aprender cosas nuevas, tener experiencias nuevas, porque esto fomenta un reto para nuestro cerebro.
Cuando nuestro cerebro es, digamos, retado o se le requiere de cierta estimulación, de cierto esfuerzo cognitivo, echa a andar mecanismos para poder llevar a cabo estas tareas, y estos mecanismos también se han asociado a aspectos de plasticidad cerebral. Entonces, el estar continuamente aprendiendo nuevas cosas, tratando de aprender otro idioma, siempre favorecerá a los aspectos plásticos de nuestro cerebro. Otro aspecto que es fundamental para tener una buena prevención es la estimulación cognitiva. Pero bueno, con estimulación cognitiva no solamente me refiero al hacer crucigramas, hacer un sudoku, no. Todo tiene una serie de objetivos, ¿no? La estimulación cognitiva la dan los neuropsicólogos, nosotros hacemos este tipo de estimulaciones, y son intervenciones guiadas, ¿ok? No solamente es hacer un crucigrama una vez al día, hacer una sopa de letras, va más allá. Y lo que se busca es estimular cada uno de los procesos cognitivos y generar estrategias también de sustitución en caso de que tengamos un proceso que ya está deteriorado, o de compensación, donde el sujeto pueda echar mano de aspectos ambientales para poder realizar algunas actividades que tal vez por aspectos cognitivos o motrices ya no puede llevar a cabo. Sin embargo, siempre lo más importante para este tipo de situaciones es la detección oportuna. ¿Okay? Soy muy, digamos, me gusta hacer hincapié en esta parte porque es lo que nos permite de cierta forma poder hacer una intervención temprana. Una intervención temprana va a ser como un mejor pronóstico en el deterioro. ¿Okay? Esto aplica tanto para alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Como discapacidad intelectual, autismo, como a este tipo otro de trastornos que son degenerativos. Nosotros, si bien aún no se ha encontrado alguna técnica o algún fármaco, ¿no? que nos ayude a detener los procesos demenciales, a detener este deterioro, lo que sí podemos hacer con una detección oportuna es, de entrada, poder sensibilizar a la familia de qué es lo que va a suceder. Empezar a entrenar y de igual forma a la familia para que sepa cuáles situaciones puede llegar a desencadenar la enfermedad, y también empezar una intervención ya específica con el paciente para estimular algunos aspectos cognitivos, para ayudarlo a tener opciones, a poder llevar a cabo aspectos básicos de su funcionalidad. Lo cual es fundamental porque, bueno, también de esta forma, con una detección oportuna y un buen manejo, nosotros le quitamos carga a la familia. ¿Okay? Hay algo que se denomina síndrome del cuidador primario, el cual son una serie de alteraciones emocionales y cognitivas que se dan cuando un cuidador tiene una gran carga de estrés. Esto lo podemos observar de manera muy recurrente en pacientes o en familiares de pacientes con algún tipo de trastorno neurocognitivo, como en la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson, demencias vasculares, priones, etc. Poco de los que ya habíamos mencionado hace unos momentos. Entonces, a manera general, para poder hacer un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy, vimos que hay una serie de cambios neurobiológicos en el envejecimiento normal. ¿Okay? Estos cambios neurobiológicos del envejecimiento normal se van a asociar a una disminución en las funciones cognitivas de los ancianos. Sin embargo, estas alteraciones o esta disfunción cognitiva no es igual a discapacidad. No estoy diciendo que una persona de la tercera edad sea un discapacitado, no, porque hay muchas personas de la tercera edad que son totalmente funcionales, autónomos, a pesar de que tengan este tipo de cambios asociados a la edad. Entonces, primer punto, quedamos en que el envejecimiento no es igual a disfunción o a discapacidad. Sí, tenemos cambios neurobiológicos y cognitivos, pero no son tan severos como para poder llevar una alteración en las actividades de la vida diaria de los sujetos. Sin embargo, llega a haber algunas alteraciones o algunas enfermedades que realmente sí van a ocasionar un envejecimiento patológico. ¿A qué me refiero? A los trastornos neurocognitivos, que pueden darse por diversas etiologías, ¿no? Como ya les había mencionado, enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, enfermedad por cuerpos de Lewy, enfermedad de Huntington, Parkinson, por traumatismo craneoencefálico, por traumatismos continuos, como sucede en el box o en el fútbol americano, que también son un target para una detección oportuna y una intervención neuropsicológica. Pero bueno, ese es otro tema. También
tomamos en cuenta algunos factores de riesgo que nos pueden llegar a llevar de un envejecimiento normal, ¿no? De una cuestión normal, a un deterioro progresivo. ¿Cuáles pueden llegar a ser? Pues bueno, habíamos mencionado la edad, ¿okay? Los estilos de vida, que son fundamentales, cuánto como, si hago ejercicio, si no hago ejercicio, la aparición de algunos genes y algunos alelos, como lo es el APOE4, entre otros. Sin embargo, algo que me gustaría también que les quedara muy claro son todos estos aspectos que podemos nosotros hacer para poder prevenir este tipo de situaciones e incluso poder llevar una mejor calidad de vida en nuestros ancianos, que sería mantener una dieta balanceada, ¿no? Hacer ejercicio constante, revisiones médicas, estar con él, porque la depresión es uno de los principales, digamos, alteraciones emocionales que se llega a dar a esta edad por muchos factores. Sin embargo, pues bueno, va a ser fundamental que nosotros podamos estar atentos a este tipo de situaciones. Pero lo más importante es que si identificamos que nuestro papá o nuestro abuelito empieza a tener una mayor cantidad de fallas cognitivas, más de lo normal, más de lo que tenía, o cambios drásticos en la personalidad, que de repente empiece a ser muy apático, o al revés, que empiece a ser muchísimo más activo, ¿no? O que tenga ya dificultades para poder llevar a cabo actividades de la vida diaria, será necesario que ustedes acudan a un profesional. En este caso, para ese tipo de situaciones, principalmente se requiere de un equipo interdisciplinario compuesto por neurólogos, neuropsicólogos, trabajo social, enfermería. ¿Por qué? Porque de esta forma nos aseguramos que los sujetos puedan mejorar su calidad de vida y en caso de efectivamente llegar a tener algún trastorno, poder realizar un mejor manejo tanto con el paciente como con la familia. Bueno, sin más por el momento me gustaría saber si ustedes tienen actualmente alguna duda o comentario que les gustaría revisar en esta ocasión. Bueno, me están mandando algunas preguntas. Preguntan, en los deterioros cognitivos, ¿qué causa la diabetes con hipertensión? ¿Cómo se manifiesta? Digamos que estas alteraciones metabólicas como la diabetes o la hipertensión, lo que van a generar es una mayor probabilidad de tener algún evento vascular cerebral. ¿Okay? También la diabetes se ha asociado con algunos cambios celulares que pueden llegar a afectar a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, principalmente se pueden llegar a asociar a algún evento vascular cerebral. De hecho, la hipertensión es una de las principales causas de este tipo de eventos vasculares después de accidentes. Entonces, pues bueno, tener muy en cuenta también esta situación. Siguiente pregunta. Si me detectaron alguna enfermedad cerebral, ¿qué es lo primero que debo hacer? Pues bueno, lo primero que debes hacer es asistir, dependiendo qué tipo de enfermedad sea, no con el especialista, ya sea algún neurólogo, algún psiquiatra, siempre tener el apoyo de algún neuropsicólogo o psicólogo, porque pues bueno, únicamente con el tratamiento farmacológico no siempre va a ser suficiente para poder tener una mejor calidad de vida o una mejor intervención. Yo lo que te sugiero es que te puedas acercar a estos servicios también dependiendo qué tipo de situación sea. ¿Vale? Si va más como de la mano como de psiquiatría, pues bueno, mejor con un psiquiatra, etcétera. Sin embargo, siempre acérquense con un profesional de confianza. Siguiente pregunta. Respecto a los golpes en la cabeza, ¿estos afectan en el desarrollo intelectual? Bueno, aquí digamos, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque va a depender de qué tan severo fue el traumatismo, ¿no? Nosotros lo clasificamos en 3, traumatismo leve, traumatismo moderado y severo. Y esta severidad va a ir en función de, por ejemplo, si a la hora de que fue el golpe perdió el estado de alerta, esto quiere decir que perdió la conciencia, cuánto tiempo la perdió, ¿no? Si perdió recuerdos, si tuvo algún episodio de amnesia previo o después del golpe, o el más severo, si hubo alteraciones de la presión intracraneal. Esto quiere decir que, por ejemplo, tenga síncopes, vómitos en proyectil, que es un tipo de vómito que no te genera un reflejo nauseoso antes. Entonces, este tipo de alteraciones son, digamos, datos de alarma cuando hay una enfermedad neurológica. ¿Puede afectar? Claro que puede afectar el rendimiento cognitivo.
Repito, esto va a depender también del área que haya sido alterada, ¿no? O que haya sido dañada y de la severidad. Sin embargo, sí se han asociado justamente estos trastornos neurocognitivos, ya sea con algún evento traumático, me refiero a algún golpe muy fuerte o muy severo durante la etapa de la vida, o a estos pequeños golpes que van a ser muy continuos, como lo que sucede en el fútbol americano, incluso en el fútbol soccer y en el boxeo, ¿no? Donde los sujetos pueden llegar a tener una serie de golpes muy continuos en la cabeza, y esto a su vez va a empezar a deteriorar a las células neuronales, a las neuronas. Entonces va a tener una implicación a nivel cognitivo también. Ok, ¿qué recomiendan a los Asperger? Esa es otra pregunta. Bueno, por lo menos ya en la, digamos, en la clasificación actual ya no lo conocemos como Asperger, se conoce como trastornos del espectro autista, y dentro de este espectro vamos a identificar diferentes severidades. Por ejemplo, si tiene discapacidad intelectual o no, si tiene alteraciones severas del lenguaje o no, qué tan sociable es, qué tan funcional es. En este sentido, yo de la misma forma sugiero, dependiendo de la situación, que puedan estar en un equipo interdisciplinario, ya sea con neurólogos, psiquiatras, neuropsicólogos y también psicólogos infantiles, que en conjunto le van a poder apoyar en las diferentes áreas. Por ejemplo, el neurólogo y el psiquiatra nos van a poder apoyar en caso de que haya algún tipo de epilepsia asociada también a esta enfermedad, que es muy común, o que haya, por ejemplo, problemas como de irritabilidad muy frecuentes o de agresividad. También en algunos aspectos, si esto es muy severo, puede llegar a manejarse de manera farmacológica. Y por otro lado, el neuropsicólogo nos va a apoyar a poder realizar intervenciones cognitivas en estos aspectos que hay alterados en el autismo, por ejemplo, cognición social, atención, funciones ejecutivas, lenguaje. Y por su parte también el psicólogo infantil nos va a permitir trabajar con él en aspectos emocionales. Entonces, yo siempre sugiero tener un equipo interdisciplinario. Una sola profesión no nos va a poder abarcar todo en ese tipo de trastornos que son tan amplios, que tienen, digamos, dificultades tan amplias en diferentes dominios. Entonces, siempre lo mejor es tener un equipo interdisciplinario. ¿Okay? Siguiente pregunta. ¿Qué se recomienda en el caso del Parkinson? Ok, bueno, en este sentido, por ejemplo, hay hospitales, ¿no? En el Hospital Siglo XXI, hay varios protocolos respecto a Parkinson. Yo qué sugiero, o bueno, qué sugiero a partir de la experiencia clínica y de lo que se ve en neuropsicología y neurociencias, es que, pues bueno, se trate o tenga un manejo primero farmacológico para poder, digamos, tranquilizar estos síntomas motores, ¿no? Estas alteraciones como la rigidez, discinesias, ¿okay? Los temblores que son asociados al Parkinson porque causan disfunción. Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson también hay una serie de alteraciones cognitivas que, conforme la progresión de la enfermedad avance, cada vez van a ser más severas. Entonces también sugiero lo mismo, un equipo interdisciplinario constituido por diferentes figuras. En el caso de Parkinson, un neurólogo especialista en trastornos del movimiento, porque ellos tendrán más experiencia acerca de, por ejemplo, qué tipo de medicamento usar, si hay una interacción, si alguno de esos medicamentos me puede desencadenar alguna otra situación, ¿no? Por ejemplo, perdón. Hay algunos medicamentos que actúan sobre receptores de dopamina D3 que son funcionales para controlar algunos síntomas motores, sin embargo, se han asociado a alteraciones en la inhibición. Entonces, muchos de los pacientes que llegan a consumir este tipo de fármacos de manera continua, algunos, pueden llegar a desencadenar trastornos, por ejemplo, como de ludopatía, trastornos de tipo de atracón. ¿Por qué? Porque estamos impactando en estos receptores dopaminérgicos. Y muchas veces el realizar este tipo de medicamentos puede llegar a ser muy complicado porque no son tan específicos de a qué receptor van. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué tan hereditario es el Parkinson? Pues bueno, en ese sentido siempre tenemos ciertas probabilidades, ¿ok? Algo que es fundamental para que nosotros podamos detectar si podemos llegar a tener alguna enfermedad de este tipo es, bueno, primero factores de riesgo como algún familiar de primer grado o de segundo grado que haya presentado esta enfermedad.
También algo que nos puede ayudar a detectar, o las primeras situaciones que se empiezan a generar, son algunas alteraciones cognitivas. Entonces, siempre tratar de estar como muy al pendiente en cuanto a citas médicas, de repente llegarse a hacer algún estudio como cognitivo para ver si hay alguna disfunción a partir de pruebas estandarizadas, o si hay un perfil que nos pudiera sugerir algo semejante a la enfermedad de Parkinson. ¿Okay? Sin embargo, pues bueno, estos aspectos genéticos no siempre son tan, no puedo dar como un porcentaje. Por ejemplo, es diferente a lo que sucede en la enfermedad de Huntington, donde si ahí, por ejemplo, tienes más de, me parece que son 40 repeticiones en este gen que produce la huntingtina, ahí sí o sí vas a presentar la enfermedad. Y a mayor número de repeticiones, va a ser menos probable que se tenga esta enfermedad. En el caso de Parkinson es diferente. Siguiente pregunta. ¿El Parkinson causa depresión? Si el grado de afectación del Parkinson ya es al grado de no poderse levantar y caminar, ¿qué seguimiento se le puede dar al paciente? Pues bueno, se ha asociado efectivamente este trastorno depresivo en pacientes con Parkinson. Es una comorbilidad muy común, tanto porque hay una interacción en los neurotransmisores, como porque pues bueno, el sujeto está perdiendo su funcionalidad, ya no se puede mover, ¿no? Empieza a tener alteraciones cognitivas que no le permiten hacer las cosas que tal vez él antes disfrutaba. Esto es muy común que se den estos pacientes. Sin embargo, algo fundamental ya en etapas muy avanzadas de esta enfermedad, más que poder, digamos, controlar o curarlo, porque son enfermedades que aún no hay una cura específica, lo que se tiene que hacer o lo que se pretende hacer es tratar de mejorar su calidad de vida. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, de que él pueda hacer algunas pequeñas cosas que disfrute, darle la atención, darle cariño, que se sienta tranquilo, que se sienta bien. En ese sentido, siempre es bueno llevar a alguien que sea especialista en, por ejemplo, duelo anticipado, que les empiece más o menos a comentar, a preparar para este tipo de situaciones. Sin embargo, ya a estos niveles o a estos grados, lo que más se sugiere es tratar de tomar en cuenta su calidad de vida. ¿Okay? E incluso en las intervenciones neuropsicológicas es el objetivo final, ¿no? E incluso en las intervenciones psiquiátricas, neurológicas, el objetivo final es que las personas que padezcan alguna enfermedad sean capaces de tener una mejor funcionalidad y una mejor calidad de vida. Eso es lo que se busca hacer en esas áreas que trabajamos en la salud mental. ¿Okay? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Ok, bueno, sin más por el momento, el día de hoy nos retiramos. Espero que esta charla haya sido de su agrado y que les haya permitido conocer un poquito más respecto a este tipo de situaciones. Mi nombre es David Alejandro Pérez Ferrara, soy neuropsicólogo y actualmente estamos brindando este tipo de servicios en nuestra clínica, que es el Centro de Atención Neuropsicológica Cognit. En este lado les proporciono los correos, tanto el mío como directamente de la clínica, en caso de que requieran alguna situación e información. Sin más por el momento, les agradezco y me despido. Hasta luego.